habíamos comentado lo que son los multiplicadores de Lagrange más a detalle y habíamos visto unos cuantos ejemplos de optimización de una función, optimizar un área a partir del volumen, optimizar una distancia. Aquí lo que vamos a realizar es optimizar un perímetro. Entonces lo que tengo aquí dibujado pues es una elipse cuya ecuación es x cuadrada más 2y cuadrada igual a 1 y esta elipse tiene inscrito un rectángulo. Entonces lo que necesitamos son las dimensiones del rectángulo que nos den el mayor perímetro. Bien, dentro de las optimizaciones que vimos la sesión anterior fue minimizar una distancia, optimizar un área, que en este caso sería el maximizar la cantidad de material para que nos diera el... No es cierto, minimizar la cantidad de material para que nos diera el volumen completo y pues en el caso de la optimización de la función, que nos diera tanto el máximo como el mínimo absolutos dentro de esa función. Bueno, aquí lo que queremos hacer pues es obtener el mayor perímetro posible de este rectángulo inscrito en la elipse. Entonces, para ello, pues vamos a hacer uso de los multiplicadores de Lagrange, recordando que cuando tenemos funciones restringidas, para calcular los puntos estables que resultarían en máximos y mínimos, pues el gradiente de la función objetivo tiene que ser igual a alfa veces el gradiente de la función g, que es la restricción. Bueno, entonces, aquí antes de hacer cualquier cálculo, necesitamos plantear quién es la restricción y quién es el objetivo. De acuerdo a los datos que aparecen ahí, quién es la restricción y quién es la función objetivo, la función que vamos a optimizar. A ver, entonces, esta es la restricción, porque es, digámoslo así, el alcance máximo que podemos tener. Y el perímetro pues va a ser el objetivo, porque es lo que queremos maximizar. Queremos maximizar el perímetro. Bueno, a ver, ahora vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que nos conviene hacer para formular la función del perímetro? Más bien lo que tenemos que hacer aquí es denotar cuáles van a ser los lados de nuestro rectángulo. Ustedes pueden observar que, por ejemplo, como la elipse se encuentra en el centro, pues el centro del rectángulo también se va a estar contenido en el origen. Entonces, ¿qué les parece si les digo que la mitad de la base del rectángulo le llamo X y la mitad de la altura del rectángulo le llamo Y, que van a ser las variables que vamos a utilizar en la función? Si quiero calcular el perímetro, ¿cómo me quedaría mi función objetivo considerando esos dos datos? La mitad de la base del rectángulo es X, la mitad de la altura del rectángulo es Y. A ver, perímetro de XY es 4X más 4Y. Entonces,
ya tengo aquí la función que deseo optimizar. De esta manera, pues ya tengo la restricción, que sería la elipse. La voy a escribir abajito. La restricción sería x cuadrada más 2y cuadrada igual a 1. Y ya tengo la función a optimizar, que vendría siendo el perímetro P, ¿sí? Entonces, pues apliquemos los multiplicadores de Lagrange. Entonces, primero calculo el gradiente de P, de la función P en este caso. Entonces, la parcial de P respecto de X es 4. Y la parcial de P respecto de Y es 4. Entonces, esta es la parcial respecto de X. Y esta es la parcial respecto de Y. Bien, esto tendría que ser igual a alfa veces el gradiente de G. Entonces, la parcial de la restricción respecto de X, pues es 2X. Y respecto de Y, es 4Y. Y pues tengo ahí la restricción. Ya que la tengo ahí anotada, pues le voy a poner la que es la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2. Y esta va a ser la ecuación 3. Podemos despejar alfa. Entonces, de 2 y 3. Entonces, puedo despejar alfa. En el caso de la ecuación en 2, pues me va a devolver que alfa es igual a 2 sobre x. Entonces, cuando despejo ahora alfa pero de 3, me va a dar que es 1 sobre y. Bien, entonces ya tengo aquí alfa despejado. Lo que puedo hacer pues es igualar estos dos valores que acabamos de obtener. Y entonces tendríamos que... al revés. 2 sobre x tendría que ser igual a 1 sobre y. Y con esto pues ya podemos obtener una condición. Entonces, si multiplico a ambos lados por x y por y, pues entonces obtenemos que x es igual a y. Bien, pues este valor ya nos dice cuáles son las relaciones entre los lados del rectángulo. Ahora, ya que sé cuáles son estos, pues quiero obtener los valores en concreto. Entonces, pues este valor lo vamos a sustituir en la restricción. Entonces, si sustituyo en 1, recordemos que la restricción, que la nombré como 1, pues es esta. Entonces hago la sustitución de que x es igual a 2y. Entonces el valor de x al cuadrado pues me quedaría 4y cuadrada más 2y cuadrada es igual a 1. Y esto en consecuencia pues tendría 6y cuadrada igual a 1 y por lo tanto y tendría que ser igual a 1 sobre la raíz de 6. No voy a tomar la parte negativa porque primero estamos hablando de distancias. El problema me está indicando perímetros, entonces necesito una distancia positiva. Y segundo, si me regreso a donde está la elipse dibujada, pues nada más estamos considerando a x y a y como los valores que se encuentran en el primer cuadrante.
Ahora, como esto es simétrico, tanto respecto al eje X como respecto al eje Y, pues resulta que el valor negativo lo único que me va a denotar es el valor de X hacia la izquierda. Eso es lo único que me va a denotar el valor negativo. X hacia la izquierda o Y hacia abajo. ¿Sí? Bien. Y por último, si sabemos que Y es igual a 1 sobre raíz de 6, ¿cuánto debe valer X? Pues 2 sobre raíz de 6. Bien, pues ya tengo entonces los valores de las dimensiones del rectángulo. Para concluir aquí bien el problema, ¿cuánto debe medir la base del rectángulo si sabemos que X es la mitad de esa base? Tiene que ser 4. ¿Por qué? Porque este valor solamente lo multiplico por 2 al ser la mitad. Y la altura h, que también es la mitad de y, pues entonces sería 2 sobre raíz de 6. Y ya tenemos entonces las dimensiones del rectángulo que nos devuelve el mayor perímetro. Aquí ya maximizamos el perímetro de este rectángulo. Les voy a pasar lo que tengo aquí en GeoGebra. El deslizador T que tengo hasta acá arriba, este que está marcando 0.81, controla el valor de X. Entonces solamente va a tomar valores desde de la parte positiva, desde lo que sería el origen, hasta lo máximo que puede llegar X. Entonces, si ustedes hacen el cálculo del X que nos dio, déjenme les pongo otra vez la pizarra, ahí está. X me dio 2 sobre raíz de 6. Entonces, a ver, hagan el cálculo de cuánto les da 2 entre raíz de 6. 0.81, que es precisamente el valor en el cual está ajustado en este momento el deslizador. Ahora, en la parte inferior izquierda, pueden observar que tengo aquí perímetro de C1. C1 es el rectángulo que tengo ahí en color como café. Entonces, el perímetro que me marca, vean que es 4.9. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Este ya sería el perímetro máximo. Voy a aumentar el valor de t, es decir, voy a hacer que t valga poquito más que 2 sobre raíz de 6, que x valga poquito más que 2 sobre raíz de 6. Y vean cómo empieza a disminuir, poco a poco empieza a disminuir conforme voy avanzando. Recuerden que el máximo era 4.9. Aquí tendría lo que sería el perímetro mínimo, pues no tengo rectángulo como tal, nada más estaría sumando la longitud del semieje mayor de la elipse hacia la izquierda más la longitud hacia la derecha. Si me voy para el otro lado, otra vez aquí regreso a 0.81, el perímetro máximo. Entonces, hacia el otro lado, reduzco más y vean que llego hasta 2.83. Recordemos que habíamos comentado que el semieje menor de la elipse era 1 sobre raíz de 2. Y como lo estoy doblando, pues entonces toda esta distancia debe ser 1.41. Aquí en el perímetro me la está marcando 2 veces de ida y vuelta. Pero como se dan cuenta, pues aquí no hay perímetro. Porque no hay rectángulo, no tenemos como tal un polígono al cual medirle su perímetro. Solamente la longitud de un segmento de recta. Entonces, este es un ejemplo en el cual en ciertos problemas solamente vamos a tener un valor estable. En este caso, el único valor estable nos devuelve el perímetro máximo y no podemos tener un perímetro mínimo porque como lo pueden ver ahí en un extremo o como lo pueden ver en el otro extremo,
Entonces, pues solamente tienen una recta y como tal, pues eso no es la definición geométrica de perímetro.